Bienvenidos, buenas noches con todos y todas ustedes. Reciban un cordial saludo a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magister Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctora Enid Pinedo. Es un honor brindarles la más cordial bienvenida a la conferencia denominada Valle Electoral en el marco de las Elecciones Generales 2026. Esta conferencia tiene como propósito fortalecer la comprensión de los criterios técnicos y normativos de la valla electoral y su aplicación en la distribución de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado, destacando su importancia como mecanismo clave para garantizar la representatividad, el adecuado funcionamiento del sistema democrático y la participación de las organizaciones políticas en las elecciones generales. Continuando con este programa para el día de hoy, contamos con la participación de dos ponentes. Hoy día nos acompaña en esta primera parte la doctora Julia Yaret Romero Herrera, docente del Departamento Académico de Derecho de PUC, forma parte del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales y del Grupo de Investigación en Derechos Fundamentales, Derecho Comparado, Tecnología y Neurociencia. Es autora de los libros Derecho de Libertad y de la editorial Palestra y el Sistema de Límites a los Derechos Fundamentales, de la editora Cela. Trabaja en el Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, ha laborado en diversas instituciones del Estado como Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Cultura, así como en el Congreso de la República. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctora Julia, la escuchamos. Muy buenas tardes, Elizabeth. Bueno, y a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. También agradecer a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones por este espacio para abordar un tema que es de mucho interés para la ciudadanía y en general también para las organizaciones políticas. Entonces, para abordar el tema que nos toca el día de hoy, junto con mi colega Anthony Alfaro, vamos a proyectar un material. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Si ponemos la presentación A ver. completa. Sí, ahora. Listo. Sí se puede Perfecto. ver. Entonces, la agenda que tenemos marcado para esta exposición es, en primer lugar, hacer un repaso breve por conceptos previos para que quienes no están familiarizados con la valla electoral puedan un poco entender la lógica de cómo también ahora la valla electoral con los criterios que han sido dispuestos en la Ley Orgánica de Elecciones por el Congreso tengan, digamos, una mayor comprensión. En segundo lugar, vamos a explicar cuál es ese criterio que el legislador ha establecido en la ley y cómo dentro de ese criterio es que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha establecido también una interpretación, ¿no? Dado a que existía un espacio que necesitaba ser determinado. Luego vamos a explicar en específico cómo va a aplicarse la valla electoral para el caso del Senado, sin perjuicio de que posteriormente mi colega Antonio Alfaro pueda explicar con ejemplos prácticos cómo va a funcionar la valla electoral para el caso de la Cámara de Diputados y también para el caso de la Cámara del Senado, ¿no? Haciendo un recuento o un repaso de conceptos que yo voy a explicar en este primer capítulo de la exposición. Entonces, para poder comprender, ¿no?, la exposición que vamos a abordar el día de hoy, consideramos necesario primero repasar por los siguientes conceptos. ¿Qué es el voto válido? ¿No? Porque a partir de este concepto vamos a poder interpretar diversos fragmentos de la ley. ¿Cómo funciona o qué es el voto preferencial y qué es el voto cruzado? En primer lugar, solo para recordar o acentuar, los votos válidos van a ser aquellos votos que se configuran a favor de una organización política. Es decir, es la totalidad de votos que se han realizado sin contar los votos nulos o blancos. Eso va a ser lo que conocemos o vamos a designar como voto válido. Bien. Un segundo concepto, les mencionaba, es el voto preferencial. Eh,
Pero antes vamos a hablar del voto cruzado. El voto cruzado es la posibilidad que tiene el elector para poder elegir u optar por una organización política en una determinada elección y quizá por otra organización política en las demás elecciones. Para poder explicar mejor este concepto, recordemos que la cédula de votación que vamos a tener este 12 de abril incluye 5 elecciones, ¿no? Como estamos viendo en la diapositiva. Una para la fórmula presidencial, 2 para la Cámara del Senado, una para la Cámara de Diputados y finalmente otra para el Parlamento andino. El voto cruzado se va a manifestar en la medida que las y los electores tienen la opción de poder elegir por una organización política distinta o quizás la misma en cualquiera de estas elecciones. Eso sería entonces el voto cruzado, que es una opción que tenemos al momento de ir a votar. Ahora, además del voto cruzado, existe otro concepto. Les mencionaba el voto preferencial. ¿Y qué significa el voto preferencial? Significa que además de que yo elija u opte por marcar a favor de una organización política, también pueda, ¿no? Como una facultad, escribir o establecer a él o la candidata de mi preferencia para que pueda, digamos, tener opciones de ocupar el escaño que esa organización política pueda lograr. Entonces, el voto preferencial es una forma de votar que permite elegir dentro de la lista del partido o quizás una alianza a uno o dos candidatos de nuestra preferencia. ¿Y cómo lo podemos manifestar? Como les decía, además de marcar el logo símbolo de esa organización política, escribiendo el número que tiene este candidato. Y si ustedes observan la cédula de votación, el voto preferencial se puede manifestar de diversas maneras. En el siguiente sentido, en la Cámara de Senadores Distrito Único tenemos doble voto preferencial, es decir, tenemos la posibilidad de consignar dos números de nuestra preferencia, ¿no? Es decir, dos candidatos que ustedes pueden elegir. En la Cámara de Senadores Distrito Múltiple tenemos solo un voto preferencial, una casilla o un espacio donde podemos colocar el número de este candidato o candidata que es de nuestra preferencia. En la Cámara de Diputados tenemos de nuevo doble voto preferencial y en el Parlamento andino también tenemos doble voto preferencial. Entonces, hasta acá hemos podido conocer o entender qué significa votos válidos, qué significa voto cruzado y qué significa voto preferencial. Conceptos que en nuestra exposición vamos a estar utilizando. Dicho ello, entonces ya podemos ingresar un poco más a detalle a el tema que nos toca el día de hoy, hablar de la valla electoral de cara a las elecciones generales 2026. Cuando hablamos de valla electoral, nos estamos refiriendo a un umbral, ¿no? Un conjunto de requisitos que una organización política debe alcanzar. En este caso, vamos a hablar de la valla para el Congreso de la República, por eso que nos vamos a referir a ese umbral, esa barrera que se debe de superar para ingresar al Congreso de la República. De manera más precisa, para llegar a la asignación de escaños para el Congreso de la República. Ahora, en nuestra legislación, en nuestra legislación, esta valla electoral está regulada en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones. Es decir, este artículo establece cuál es ese umbral que las organizaciones políticas deben de cumplir para llegar a la asignación de escaños al Congreso de la República. Pero antes de leer qué es lo que actualmente establece el artículo 20 de la LOE, es importante advertir cómo este artículo ha sido objeto de una modificación que en el 2025 se realizó y que es importante acentuar de cara a los cambios que ahora se van a dar en el sistema electoral. En el 2005,
Este artículo 20 establecía que para llegar a la asignación de escaños al Congreso de la República, que en ese entonces era unicameral, se debía de cumplir al menos el 5% del número legal de sus miembros o haber alcanzado al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional. Nótese que, si bien se mencionaban dos supuestos, existía un o, que implicaba que la organización podía cumplir uno u otro, no necesariamente ambos. Sin embargo, este artículo fue objeto de una modificación, como lo comentaba, en el 2025, en donde se ha establecido, en lugar de un O, un I. Y esto implica que las organizaciones políticas ahora deben de cumplir al menos el 5% del número legal de miembros y al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional de la Cámara respectiva. Entonces, hemos pasado de una situación en donde existía una alternativa de cumplimiento de al menos uno de esos dos requisitos a una situación en donde se deben de cumplir dos requisitos. Dos requisitos que pueden ser constatados, sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Pero también es importante hacer una diferenciación. Si bien estamos hablando de la valla electoral, hay que resaltar que esta es la valla electoral para acceder, ¿no?, a la distribución de escaños en el Congreso de la República. Cuestión distinta a la valla electoral para acceder al Parlamento andino. Si queremos hablar de ese otro escenario, vamos a tener que acudir a otra ley, ¿no?, la 28360, que regula o señala cuál es esa valla para el Parlamento andino. Es una valla distinta para el caso del Congreso de la República, que está regulada en el artículo 20 de la LOE. Y desde luego, la valla electoral para acceder al Congreso de la República también es un concepto distinto a la valla de cancelación para las organizaciones políticas, la cual está regulada en la Ley Orgánica de Partidos, perdón, la Ley de Organizaciones Políticas. Si bien puede existir una vinculación, son conceptos también distintos. Entonces, esta exposición se va a centrar en el concepto de la valla electoral para el Congreso de la República, que, como ya hemos subrayado, está regulado en el artículo 20 de la LOE, la cual ya también hemos mencionado, establece dos requisitos: el 5% del número legal de 130 diputados o de 60 senadores, más lograr los 5% de votos válidos a nivel nacional en la Cámara respectiva. Entonces, el artículo 20 nos está hablando de dos requisitos que se deben de cumplir, sea nuevamente, recuerden, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Precisando un poco más este artículo 20, vamos a tener que ese 5% del número legal para el caso de diputados es 7 y el 5% para el caso de la Cámara de Senadores es 3. Y que cuando vamos a referirnos al 5% de votos válidos, estamos hablando de los votos emitidos a favor de una organización política, ¿no?, sumando todos esos votos, sin contar votos nulos y votos blancos. Y que estos dos requisitos los podemos constatar tanto en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Esto quiere decir que va a existir una valla en la Cámara de Diputados y la misma valla con los mismos requisitos, pero también a verificar en la Cámara de Senadores. Por eso que se ha mencionado que puede que existan organizaciones políticas que cumplan esta valla quizá en ambas cámaras o quizá únicamente en una. En donde cumplan, ingresarán a la distribución de escaños para esa cámara. Como conclusiones de lo dicho hasta este momento, podemos señalar entonces lo siguiente. La valla electoral es un umbral mínimo que determina qué partidos u organizaciones políticas van a acceder a la distribución de escaños en el Congreso,
sea para estar en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y en segundo lugar, su regulación establece criterios objetivos, número de representantes y porcentaje de votos válidos. Ahora bien, ¿cómo dentro de esa lógica de lo establecido en el artículo 20 se inserta lo fijado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en una decisión o en un acuerdo que se tomó el 12 de marzo de este año? En el siguiente contexto, hemos visto ya la cédula de votación y hemos advertido que esta tiene dos elecciones en el caso del Senado. Cuestión distinta en la Cámara de Diputados, en donde solo tenemos una elección. Esta situación originaba que al momento de pensar en el 5% de votos válidos de la Cámara de Senadores, nos preguntemos cómo se iba a calcular ese porcentaje sobre los votos válidos, sobre un promedio, sobre una suma, y es ahí en donde el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se inserta para establecer un criterio respecto a esta situación, el definir cómo se va a calcular ese 5% de votos válidos en una Cámara que tiene dos elecciones. ¿Qué es lo que ha dicho este acuerdo del Pleno? Bueno, en primer lugar, de manera general, establece que ese 5% de número legal de miembros para el Senado o para la Cámara de Diputados significa 3 senadores o 7 diputados. Precisa nuevamente que se debe de cumplir además el 5% de votos válidos en la Cámara respectiva a nivel nacional y que la verificación de estos dos requisitos se realiza de manera independiente para luego verificar qué partidos cumplen con ambos requisitos. Y respecto al Senado, establece que ese cálculo del 5% de votos válidos se va a dar sobre la suma de los votos obtenidos en ambas elecciones. ¿Esto qué significa? Significa que si en la elección de senadores en distrito único o a nivel nacional se obtienen en total como votos válidos 60 votos y en el Senado por distrito electoral múltiple se obtienen en total 40 votos válidos, el 5% de votos válidos va a ser el resultado de la suma de estas dos cifras. Si la suma significa 100, ese 5% será 5 votos. Cumplirán este requisito las organizaciones que por lo menos tengan 5 votos. Y finalmente, para el caso de la Cámara de Diputados, señala que se aplica directamente las condiciones de la ley, dado a que finalmente solo tiene una elección. Ahora, de manera más concreta, vamos a explicar entonces cómo se traslada este criterio en una metodología para el caso de la Cámara del Senado. Pero antes de explicar esa metodología, vamos a resaltar también algunas características de cómo vamos a elegir a la Cámara del Senado. Ya sabemos que va a ser a través de dos elecciones, porque 30 senadores van a ser elegidos en un distrito electoral único nacional y otros 30 van a ser elegidos por distrito electoral múltiple. En esa configuración, ¿no? Es importante también resaltar que 30 senadores que son elegidos en distrito electoral único o a nivel nacional, en donde todo el Perú conforma un único distrito y en donde tenemos candidatos que están haciendo campaña en todo el país como senadores, tenemos, claro, la opción de elegir más de un escaño, porque vamos a elegir 30 senadores, es decir, en total 30 escaños. En ese contexto, se va a aplicar para elegir a esos 30 senadores un sistema proporcional para su elección. ¿Esto qué significa? Significa que lo que se va a realizar es verificar qué organizaciones políticas, de acuerdo a la proporción de votos obtenidos, estarían ingresando en, digamos,
este nivel de representación. Entonces, ese es el sistema proporcional, en donde no entra un único partido en ese escaño o en esta lista de escaños, sino que van a entrar más de una organización política de acuerdo al grado o porcentaje de votos que haya obtenido. Pero por otro lado, en el caso de los 60, perdón, en el caso de los otros 30 senadores que nos quedan y que son elegidos por distrito electoral múltiple, la ley señala, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones, que en las circunscripciones en donde se elige solo un senador, que son todas salvo Lima Metropolitana, se va a aplicar el sistema, el sistema mayoritario. ¿Esto qué significa? Que quien a quien se le va a asignar el escaño va a ser la organización política que obtenga la mayor votación. ¿Y qué sucede con Lima Metropolitana? Dado a que tiene 4 escaños, en esta circunscripción se va a aplicar nuevamente el sistema proporcional. Recordemos que esta lógica también del sistema proporcional responde a lo regulado en el artículo 187 de la Constitución Política, que establece que en donde exista una elección pluripersonal se aplica, ¿no? Se aplica este sistema proporcional. Entonces, en el caso de la Cámara de Senadores, vamos a tener estos sistemas, ¿no? Para elegir a nuestros representantes. Y en una metodología quizá un poco más resumida, vamos a tener lo siguiente, ¿no? El artículo 20 dice que para acceder, ¿no? a la distribución o asignación de escaños de la Cámara del Senado, se requiere haber superado estos dos requisitos que resumimos como valla electoral. Entonces, para llegar a la asignación de escaños, que finalmente va a ser un resultado de estas reglas de sistema proporcional o de sistema mayoritario que acabamos de explicar, hay que cumplir estos dos requisitos del 5% del número legal de miembros de la Cámara más el 5% de votos válidos de esa Cámara a nivel nacional. Para que se pueda entender un poco más esta situación o este gráfico que presentamos, ponemos el siguiente caso. Imaginemos que de un universo de 20 organizaciones políticas, 10 de ellas logran al menos 3 senadores. Y de esas 10, 8 también logran por lo menos el 5% de votos válidos. ¿Qué organizaciones pasarán a la distribución de escaños? Las 8 que cumplieron con ambos requisitos. Esa asignación de escaños, ¿cómo se realizará? Bueno, aplicando estas reglas de sistema proporcional o sistema mayoritario que habíamos explicado. Pero ¿cómo vamos a constatar si es que una organización ha logrado al menos 3 senadores o al menos el 5% de votos válidos con las reglas que están en la ley y con el criterio que ha fijado el jurado? De la siguiente manera. En primer lugar, respecto al cálculo de haber logrado al menos 3 senadores, lo que se va a realizar en primer lugar es una asignación de escaños sobre el universo de organizaciones políticas que participaron en la elección. Entonces, se va a asignar de acuerdo al sistema proporcional o mayoritario previsto en la respectiva circunscripción o elección. Esto significa que va a haber una suerte de asignación preliminar o previa para ver si se logra en total 3 senadores. En segundo lugar, vamos a verificar si del resultado de esa asignación en senadores distrito múltiple más senadores en distrito único, las organizaciones políticas han logrado en total 3 senadores. En el ejemplo que vemos en la diapositiva, ¿no? Tenemos a 2 organizaciones políticas que en una elección lograron, por ejemplo, 3 y en la segunda 4, en total tiene 7. Tenemos otra organización que en una elección logra 2 senadores y en el otro logra 1, en total 3. Pero podríamos también traer otra situación en donde una organización en una elección logra 3 y en la otra 0,
y también estaría cumpliendo con este al menos 3 senadores. En conclusión, la constatación de los 3 senadores es el resultado de la suma de los senadores que tenga en las 2 elecciones. Y respecto al segundo requisito, el cálculo de al menos el 5% de votos válidos, debemos de recordar que en el caso del Senado tenemos 2 elecciones, distrito electoral múltiple y distrito electoral único. Y que en esa lógica el Congreso de la República también ha establecido la posibilidad de que exista, ¿no?, la elección para eh, una organización política distinta, no necesariamente la misma, en estas 2 elecciones. Es por ello que del criterio establecido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, cuando la norma habla de que el cálculo de ese 5% de votos válidos debe de ser sobre los votos válidos emitidos a nivel nacional en la Cámara respectiva, habrá que sumar los votos válidos que se obtuvieron en la elección de senadores distrito múltiple más senadores distrito único. Y de este ejemplo que mostramos, imaginemos que sumando esos votos, yo tengo un total de votos válidos de 145. El 5% de 145 será 7.25. Pasarán este requisito o lo superarán las organizaciones políticas que logren un porcentaje mayor a 7.25. Por eso que en el cuadro que tienen como ejemplo, vemos que la organización política 4 y la organización política 6, al tener 4.8% y 3.4% de votos válidos de este 145, no pasan finalmente este requisito. En conclusión, para poder llegar a la asignación de escaños y por ende haber superado la valla, hay que cumplir con estos 2 requisitos que son calculados de manera independiente. Ahora le voy a dar pase a mi compañero Anthony Alfaro para que pueda un poco ilustrarnos algunas situaciones respecto a la Cámara de Diputados y respecto a la Cámara de Senadores que pueden quizás dar mayores luces sobre el tema también de la valla. Muchas gracias. Gracias, Julia. Muchas gracias. Bien, siguiendo con el programa, como nos dice la doctora Julia, vamos a escuchar ahora a Anthony Josué Alfaro Fajardo, licenciado en Economía por la Universidad Nacional del Callao, con formación en presupuesto público, cúmplense finanzas cooperativas y análisis de datos. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en el sector público, habiéndose desempeñado en el Ministerio de Educación, la Oficina de Normalización Previsional y el Ministerio de la Producción. Actualmente forma parte del Gabinete de Asesores de la Presidencia en el Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, doctor Alfaro, lo escuchamos. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. En el presente oportunidad vamos a poner unos ejemplos prácticos respecto a lo que ya se ha expuesto sobre la valla electoral. Vamos a analizar unos resultados hipotéticos tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que se visualice todas estas reglas que están definidas tanto en la ley y lo del el acuerdo por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y que acaba de exponer anteriormente mi compañera Julia. Ok. En este ejemplo práctico analizaremos algún resultado de la Cámara de Diputados, ¿no? En este hipotético caso tenemos la participación de 8 organizaciones políticas, ¿no? Como se ha mencionado, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones establece 2 criterios o 2 requisitos que se tiene que cumplir de manera conjunta. ¿Cuál es el primer requisito? El contar con al menos 5% del número legal de miembros y el contar con al menos el 5% válidos el 5% de votos válidos a nivel nacional. Estos 2 requisitos, al cumplirse, estarían
dispuestos aquellas organizaciones políticas para acceder al procedimiento de distribución de escaños. Ahora bien, en el ejemplo, hay que recordar que a la Cámara de Diputados se elige a través del distrito electoral múltiple, a través de 27 circunscripciones. Es decir, cada circunscripción aporta una cantidad de escaños de acuerdo a la población de cada región. Entonces, el primer requisito refiere contar con al menos el 5% del número legal de miembros. Como la Cámara de Diputados ofrece 130 escaños, el 5% del número legal hace referencia a 7 diputados. Entonces, vamos a verificar en este ejemplo y en base a los resultados de la elección, de los votos válidos de estas organizaciones políticas, ver quiénes cumplen este requisito. En el primer requisito vemos que 4 organizaciones políticas superaron el umbral de contar al menos 7 diputados. Estas son las organizaciones políticas 1, 2, 4 y 3. Que la organización política 3 logró tener 13 escaños. La organización política 6, que obtuvo 6 escaños, no cumplió el requisito, así como las organizaciones que obtuvieron menor a esas cantidades. Ahora, para pasar al segundo requisito, tenemos que verificar dentro de todas las organizaciones políticas, quienes cumplen al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional. Entonces, vemos los resultados de votos válidos de cada organización política. Hay que recordar acá que el voto válido hace referencia al voto que favorece a la organización política. Entonces, dentro de las 8 organizaciones políticas de nuestro caso, vemos que 5 organizaciones políticas superaron el al menos 5% de votos válidos. Es decir, las organizaciones políticas 1, 2, 4, 3 y 6. La organización política 5, 8 y 7 no obtuvieron este requisito por tener menos de 5% de votos válidos a nivel nacional. Ahora, hay que visualizar en este ejemplo que la organización política 6 sí obtuvo o sí cumplió el requisito 2, que es el 5% de votos válidos. Pero en el requisito 1 no llegó a contar con al menos 5% del número legal, es decir, 7 diputados, logró 6. Entonces, esta organización política no pasaría al procedimiento de distribución de escaños. De manera gráfica, vemos en el siguiente cuadro de validación las organizaciones políticas que sí cumplen ambos requisitos. La organización política 1, 2, 4 y 3 sí cumplieron el requisito de al menos el 5% de miembros y el requisito de al menos el 5% de votos válidos. Ahora, estas organizaciones políticas que sí llegaron a cumplir ambos requisitos son las que al final se van a distribuir los 130 escaños de acuerdo a cada circunscripción de diputados, porque estamos analizando acá la Cámara de Diputados. Entonces, vemos el cumplimiento conjunto, en este cuadro, vemos el cumplimiento conjunto de las organizaciones políticas y de este cumplimiento, cuáles sí pasarían al procedimiento de distribución de escaños. Ahora pasaremos a ver un ejemplo para la Cámara de Senadores. Tomamos igual 8 organizaciones políticas de ejemplo y hay que recordar acá que para el Senado el total de escaños o curules es de 60 miembros. Entonces, el requisito 1, que refiere de al menos el 5% del número legal de miembros, es a 3 senadores, que es el 5% de 60. Entonces, en este primer requisito, de las 8 organizaciones políticas que participan en esta elección, vemos que tanto
los escaños obtenidos en distrito único más los escaños obtenidos en distritos múltiples, me vota un total de escaños a nivel nacional. Entonces, es en este total que debemos verificar cuáles cumplen al menos 3 senadores. En el ejemplo, la organización política 1, 2, 4 y 3, en total han superado este umbral de 3 senadores. La organización política 6, 5, 8 y 7 no llegaron a cumplir este requisito. Entonces, al revisar el segundo requisito, de nuevo vamos a tomar a todas las organizaciones políticas que participan en la elección y vamos a determinar de acuerdo a sus resultados, a sus votos válidos. Recordemos, votos válidos, el voto que va destinado a favor de una organización política, ver si en la suma de sus elecciones superan el 5%. Y vamos a detenernos acá para tratar de ver claramente a qué referimos con la suma de votos válidos. En el ejemplo, veamos la organización política 1. Tiene su resultado obtenido en el distrito único, es decir, a nivel nacional, obtuvo esa cantidad de aproximadamente 4,5 millones de votos. En distrito múltiple, es decir, dentro de las 27 circunscripciones, obtuvo 3,900,000 votos. ¿Qué debemos hacer en este caso y de acuerdo a lo establecido por el Pleno? Debemos de sumar estos resultados tanto en distrito único como en distrito múltiple. En el caso de la organización política 1, la suma de ambas elecciones o el resultado de votos válidos en ambas elecciones toma un valor de 8,480,000 votos, que representa el 30% del total. Y así vamos a verificar de cada organización política el resultado de la suma de ambas elecciones. Vemos que las que superan el 5%, o al menos 5% en realidad, son las que cumplen el requisito. Las que tienen menos de 5% son las organizaciones políticas que no estarían cumpliendo este requisito. En este caso, vemos que las que obtuvieron al menos 3 senadores son las que también obtuvieron el 5% de votos válidos en este caso. Para poder visualizarlo, vemos este cuadro de valoración en donde vemos que la organización política 1, 2, 4 y 3 cumplieron los requisitos en tanto el 5% de miembros y el 5% de votos válidos. Es decir, que ingresan al procedimiento de distribución de escaños únicamente estas 4 organizaciones políticas. Ahora, hay que tomar muy en claro de que esta suma de votos válidos significa solo para identificar a la organización política que supere el 5%. No vamos a tomar esta suma de votos válidos para una distribución de escaños. Para la distribución de escaños se toma el resultado que se obtuvo tanto en distrito único como en distrito múltiple. Eso hay que tenerlo también muy en claro. Entonces, como conclusión, esta valla electoral es una explicación que está establecida en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones y que es para el Congreso de la República. Los requisitos o los parámetros que se debe tomar para el Parlamento andino están establecidos en su propia ley. Entonces, es así como de manera gráfica se muestran el cumplimiento de ambos requisitos y a partir de ese cumplimiento de ambos requisitos se identifican a las organizaciones políticas para que puedan pasar ya finalmente a una distribución de escaños. Muchísimas gracias por su atención. Bien, gracias, doctor Anthony. Bueno, sin duda, los conocimientos que hemos adquirido esta tarde van a contribuir a fortalecer la comprensión del sistema electoral y a garantizar una adecuada aplicación de las normas que regulan el acceso a la representación parlamentaria, promoviendo así los procesos electorales más transparentes, predecibles y legítimos.
Muchas gracias por su atención a todos y el compromiso con la democracia del país. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Julia. Gracias, doctor.